Hola, buenos días desde La Habana y sí, como algunos ya saben y otros imaginan, del lado de acá del micrófono les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además estoy en un viernes, hoy se nos termina la semana informativa, al menos en este programa, y la jornada ha amanecido gris, con algo de lluvia, falta que hacía que lloviera un poco aquí en la capital cubana, de manera que solo abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para que entre algo del fresco de la brisa informativa, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 2 de abril de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a empezar hablando de movilidad, transportación, ya verán, pero antes voy a servirme el cafecito informativo que, como saben, está recién colado, así que muy caliente, recién salido de la cafetera, y lo dejo reposar y refrescarse unos breves segundos en la taza mientras les comento los titulares. Como decía, de este viernes se nos acaba la semana informativa, pero el mes todavía está dando sus primeros pasos, y justamente de dar pasos, moverse, transportarse, será mi primer tema de hoy, sí, porque hablaré de ecotaxis en La Habana, un proyecto con fondos internacionales que dice una cosa en el papel y otra en la realidad. En un segundo momento, el castrismo y su perenne obsesión por el dinero ajeno. Sí, ya esto es una patología crónica, porque simplemente están todo el tiempo cuestionando los recursos, el dinero, el bolsillo ajeno, sin producir apenas ellos. En un tercer momento, huelga de hambre y solidaridad internacional a partir de los activistas, fundamentalmente de la Unión Patriótica de Cuba, que siguen sin probar alimentos en exigencia del fin de la represión contra su sede principal en Santiago de Cuba. Mientras tanto, llega ya a las redes clandestinas de distribución de contenido audiovisual una serie que es para no perderse, señoras y señores, con el título The Americans. Muestra una historia que tiene muchos puntos de contacto con la realidad que vivimos, y ya verán por qué. Dicho esto, presentados los titulares, ahora llega ese momento en que tomo la cucharita y empiezo a revolver un cafecito recién colado. Todavía está bastante caliente, eso sí, sigue amargo, como saben que me gusta a mí, sin una gota de azúcar, y siempre necesario. Después de este primer sorbito, muy sabroso por cierto, está un poco aguado, pero está sabroso para despertarse y mantenerse atento en esta semana informativa que ha sido bastante compleja en la redacción del diario digital 14ymedio.com. Justamente los iba a invitar a que pasen por nuestras páginas para ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Hablando de noticias, me voy, pero no sobre 2 ruedas, ni siquiera sobre 4, sino sobre 3, porque voy a hablar de un reportaje que llevamos hoy en nuestro diario digital sobre los ecotaxis, triciclos que circulan desde hace algunos meses en La Habana y que son parte de un fondo de ayuda internacional para promover el transporte con cero emisión contaminante, también dar empleo a mujeres, y que todo esto está bajo gestión estatal, pero reitero, con fondos internacionales. Fundamentalmente está involucrado el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, pero también pues tiene recursos fundamentalmente donados por el Fondo para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido también por sus siglas PNU. Bueno, la buena noticia es que hace unos meses, pues se inauguró, hace un poco más de 5 meses, se inauguró en La Habana este servicio a bombo y platillo, lo ha comentado bastante la prensa oficial, de ecotaxis que cargan pasajeros en varios puntos de La Habana. Son unos triciclos de facturas chinas, y se supone que son una alternativa un poco más económica a los taxis privados, los llamados almendrones. Incluso en estos tiempos de pandemia son bastante agradables, porque no tiene usted que estar encerrado en un lugar con otros pasajeros, sino que, bueno, pues se ventila, son abiertos. Sin embargo, el pollo del arroz con pollo, como decimos en este programa, de estos 23 triciclos que circulan por La Habana, era que son 100% ecológicos y cero emisión, al menos. Al menos eso dicen los programas internacionales que donaron los vehículos, al menos eso dicen los titulares de la prensa oficial, y al menos eso dicen las pegatinas que tienen a ambos lados
estos vehículos. Pero cuando uno escarba un poco, resulta que lamentablemente el proyecto, que venía acompañado de un parque fotovoltaico de pues paneles solares para después que terminaran la jornada de trabajo, los vehículos se quedaran cargando durante la noche, se quedaran cargando y volver a empezar al otro día usando esa energía natural, usando esa energía solar. Bueno, pues resulta que esos paneles solares no están funcionando, y cada noche, cuando las conductoras terminan su trabajo, regresan y conectan los triciclos a la red eléctrica nacional, que, como saben, está abastecida en un 95% con combustibles fósiles. Sí, así como lo digo. Entonces, ¿qué ecológico hay? ¿Qué puede haber de ecológico qué por ciento puede haber de ecológico, sería la pregunta correcta, en un vehículo que al final termina consumiendo la electricidad que está producida a partir justamente de combustibles fósiles, que es lo que queremos o lo que se busca eliminar o reducir? Entonces, este reportaje, que los invito a leer en las páginas de 14 Medios, es una reflexión también, señoras y señores, sobre proyectos, programas para los que se dan fondos internacionales, terminan en Cuba, se hace una gran algarabía oficial, y después, ¿quién supervisa que se cumplan? ¿Quién pesquisa que se lleven a la práctica tal y como se estipuló inicialmente? ¿Cuánto de esta hojarasca, cuánto de estos globos inflados, cuántas de estas mentiras no hemos vivido perennemente en supuestos organopónicos que van a dar productos bio, en vehículos ecológicos, en supuestas casas biodegradables para personas, y al final los recursos se pierden, se malversan, no se aplican bien, y lo que dice en el papel rara vez termina llevándose a la práctica? Así que cuando usted tome uno de estos vehículos que tiene pegatinas que dicen 100% ecológico y cero emisión en La Habana, sepa que ecológicos pues no son tantos, porque al final, cuando termina el día, se conectan al mismo enchufe, al mismo tomacorriente, donde usted carga su móvil o pone su equipo electrodoméstico en las noches en la casa. La red eléctrica nacional abastecida en más de un 95% por combustibles fósiles. Bueno, vamos a ver qué dicen las partes relacionadas, pero aquí hay gato encerrado. Me voy rápidamente a tomarme el segundo sorbito del día antes de pasar al otro tema. Y esta que viene ahora es una cuestión de la que hemos hablado en este programa ya, y tiene que ver con la constante obsesión, señoras y señores, que tiene el castrismo con el dinero ajeno. Eso yo lo llamo el síndrome de Robin Hood. Está totalmente obsesionado con la riqueza de otros, total, para saquearla, quitársela, y al final no terminar produciendo riqueza propia. O sea, es un sistema que es absolutamente calculador a la hora del dinero que está en manos de terceros, pero es incapaz de producir el mismo ni riquezas, ni recursos, ni dinero propio. Entonces, los últimos ataques, o casi siempre los ataques contra disidentes, contra opositores, contra periodistas independientes, se hacen a partir de los recursos que ganan, como si el acto de hacer periodismo, hacer política, no llevara recursos, no llevara dinero, no llevara ingresos necesarios para poder sostener todo eso. Entonces, el último ataque, el más reciente de esos ataques, se ha dirigido contra Camila Lobón, una curadora, una mujer vinculada con el arte, una artista que ha sido emplazada en la televisión nacional por supuestamente recibir ingresos por su trabajo vinculado al Instituto de Artivismo. Esta no es ni la primera ni la última vez que van a hacer este tipo de emplazamiento, pues diciendo que trabaja y recibe dividendos, recibe dinero por lo que hace, y que eso demerita, es la manera en que lo presenta el oficialismo, eso demerita la labor de esta artista. Señoras y señores, no hay régimen más pendiente de los centavos, más pendiente del dinero que el régimen de La Habana. Y por otro lado, fíjense el mecanismo de pensamiento que hay detrás de estos ataques. Al final no son ni idealistas, no son ni marxistas siquiera, porque al final, en la Plaza de la Revolución, tienen la perenne sospecha que todo ser humano
no se mueve ni por pasiones, ni por deseos, ni por idealismo, sino por dinero. Fíjense qué torcido y cómo el argumento de ellos al final termina como un boomerang hundiéndose en su propia frente. No todo se hace por recursos ni por dinero, pero un salario digno, unos ingresos bien merecidos son una magnífica satisfacción para seguir trabajando. Bueno, me voy rápidamente al tercer tema, un tema muy preocupante del que hemos hablado también en los últimos días en varias ocasiones en este podcast, y es la huelga de hambre que mantienen más de 40 activistas, especialmente de la organización opositora más importante del país, la Unión Patriótica de Cuba, y su líder, el exprisionero político José Daniel Ferrer. Ayer han cumplido buena parte de ellos los 13 días sin probar alimentos, la salud se deteriora y en 14 y medio tenemos varios reportes de cómo se encuentran, también el acoso que se mantiene alrededor de la sede de la UNPACU en la ciudad de Santiago de Cuba. Pero lo más interesante es que hay una gran solidaridad internacional y varios eurodiputados han enviado una carta emplazando a La Habana para que disminuya la represión, cese la represión contra la organización y también, bueno, pues para que responda públicamente por la salud de los huelguistas. Es muy interesante, señoras y señores, porque al otro lado del Atlántico, en otro país del que hablábamos ayer en este programa, Rusia, un opositor muy conocido, Navalny, también se encuentra en huelga de hambre. Y bueno, este líder opositor ruso, Alexei Navalny, se declaró desde el miércoles pasado en huelga de hambre después de acusar a los servicios penitenciarios, recuerden que está preso, de negarle la asistencia médica. Fíjense cómo dos latitudes tan diferentes, dos países tan alejados en kilómetros, los opositores, los disidentes tienen que apelar a los mismos métodos porque sencillamente sus derechos, sus caminos para reclamar están cortados y censurados por regímenes autoritarios. Y me voy rápidamente recomendándoles una serie, señoras y señores, que ya llegó a las redes clandestinas de distribución de contenido en Cuba. Puede ser que alguno de mis oyentes que está fuera de la isla ya la haya visto, pero no obstante la recomiendo. Bajo el título The Americans o Americanos, pues ya circula esta serie que tiene 6 temporadas, así que aguántese que es para largo, y 75 episodios. Este fin de semana estamos publicando en 14 y medio una reseña que le hace la boca agua a cualquiera para ver esta serie que relata la vida de una familia que sintetiza algo así como el ideal americano, formada por un perfecto matrimonio, 2 hijos, pero los 2 niños son, de hecho, lo único que es realmente verdad de esta historia, porque en realidad la pareja está formada por 2 agentes rusos de la KGB infiltrados en Estados Unidos. Así que ya sabe, cuando dicen que se van al trabajo por una llamada urgente, en realidad es posible que se dirijan a matar a alguien. Me despido con esto, hasta el lunes. Les deseo que pasen un hermoso, feliz y seguro fin de semana. Muchas gracias.